estábamos, ¿cierto? Ahí diciendo que habíamos quedado en este grupo control y experimental, que el control era quien no recibía este tratamiento, esta variable independiente, y el grupo experimental es quien sí lo recibe, ¿no? Y podríamos luego realizar este contraste de qué pasa si no aplicamos tal variable o tal tratamiento y qué pasa si es que realmente lo aplicamos. Ahí estaba la variable independiente, que es este tratamiento que manejamos como científicos, es decir, lo que yo decido realizar, aplicar o quitar en el experimento, que siempre lo vamos a encontrar en el eje X, ¿ya? La variable independiente es independiente porque no depende de nada, ¿ya? Como un poco valga la redundancia, y va a hacer que la variable dependiente dependa de aquella. Es decir, la dependiente depende de la independiente, pero la independiente no depende de nada, porque uno la modifica. La variable dependiente va a ser como la respuesta a este cambio de la variable independiente. Entonces dice que la variable independiente es el factor que es el diferente entre el grupo experimental y el grupo control. Es diferente porque en uno lo pongo y en el otro no lo pongo. Esta variable es independiente porque no depende de lo que pase en el experimento, ya porque uno decide si lo pone o no lo pone. Y es algo que el investigador elige, hace o añade, o puede quitar incluso al experimento. Y en un gráfico lo vamos a ubicar en el eje X para ver cómo afecta a la variable dependiente. Entonces la variable dependiente va a ser afectada por la variable independiente, ¿ya? La variable dependiente la encontraremos en el eje Y y va a depender de la independiente porque va a ser como esta respuesta. Dice que la variable dependiente es en un experimento es la respuesta que medimos para ver si el tratamiento tuvo algún efecto, ¿ya? Nosotros en un experimento vamos a realizar algún tipo de tratamiento, algún tipo de cambio, vamos a añadir algo, quitar algo, y eso que nosotros hacemos es la variable independiente. Y la ubicamos en el eje X, ¿ya? Por ejemplo, si yo decido modificar la temperatura de una sustancia para ver si es que reacciona más rápido o más lento. Mi variable independiente va a ser la temperatura porque yo la estoy modificando, yo estoy cambiando la temperatura para obtener una respuesta que va a ser mi dependiente y esa respuesta va a ser si es que realmente es más rápido o más lenta la reacción, si es que cambio la temperatura, ¿ya? Dice que la variable dependiente depende de la variable independiente y no al revés. Y en un gráfico representa al eje Y, ¿ya? Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Y también tenemos una variable que es controlada y es la que vamos a mantener constante, ¿ya? ¿Para qué la mantenemos constante? Para que no afecte la respuesta ni tampoco afecte la variable independiente. Es decir, para que cuando uno es científico y uno hace un experimento científico, tiene que tener todo en cuenta, que todas las variables sean justamente adecuadas para lo que estamos estudiando y lo que queremos poner a prueba. Si hay algo que me juega en contra o algo que no estamos teniendo en cuenta, por X motivo, no sé, si estoy investigando la velocidad de una reacción química, y digo que ya con temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad para producirse la reacción. Y yo no me doy cuenta, por ejemplo, que justo el vaso precipitado que estoy ocupando para la reacción tenía un catalizador. Yo no puedo a un vaso agregarle catalizador y a otro no, porque sería otra variable más y sería contaminar el experimento. Entonces me va a ensuciar los resultados porque voy a decir, oye, pero esta a menor temperatura tuvo una reacción bastante rápida y esta a mayor temperatura también. ¿Por qué? Ah, porque le agregué un catalizador. Entonces, esta variable controlada es justamente para tener todo bajo control en el sentido. Es decir, no agregarle nada ni quitarle nada. Tiene que mantenerse constante todo lo demás y solo verse modificado la variable independiente. Hay un experimento que veremos más adelante que es súper simple, que es el típico de la plantita. Estas plantitas de lenteja o de porotos que de repente hacían cuando chicos. Y que si nosotros tenemos una observación de que mi planta de poroto no creció. Hipótesis, mi planta de porotos no creció porque no le puse suficiente agua.
y ponemos distintas plantas de porota, uno le agregamos agua cada semana, otro todos los días, otro no le agregamos en un mes, y vamos teniendo ciertos tipos de resultados. Pero si no mantenemos, por ejemplo, los nutrientes controlados, que todos los nutrientes sean iguales y constantes, vamos a tener diferencias en los resultados, ¿ya? A una planta que le agrego más nutrientes, obviamente quizás va a crecer de igual forma, ¿ya? O se va a ver más bonita, y vamos a ir ensuciando los resultados, siendo que yo solo quería ver la cantidad de agua. Entonces esta variable controlada justamente tiene que ser constante para no afectar esta respuesta y tampoco este tratamiento que yo estoy manejando. No sé si se entiende o tienen alguna duda con las variables ya vistas. Ya. Súper. Me encanta. Vamos con un ejercicio justamente para ver estas variables dependientes e independientes en un experimento. Un estudiante colocó 3 pastillas efervescentes de 5 gramos cada una, en 3 vasos de precipitado. Luego agregó el mismo volumen de agua destilada a diferentes temperaturas a cada vaso y cronometró el tiempo de efervescencia de cada pastilla, que representa el tiempo que demoró en disolverse completamente. Los resultados obtenidos por la estudiante se representan en la siguiente tabla. Entonces acá tenemos distintos vasos de precipitado, masas de pastillas que si se dan cuenta se mantiene constante, sería posiblemente una variable controlada. Yo no puedo poner distintas masas de pastillas porque sería una variable que no tendríamos en cuenta y que me ensuciaría posiblemente los resultados. La cantidad de agua también se mantiene constante, pero la temperatura se ve modificada y el tiempo de efervescencia también. Entonces nos pregunta, en relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente las variables dependiente e independiente para este experimento? Tenemos dos cosas que cambian y dos cosas que se mantienen constantes. Sabemos que las que se mantienen constantes son controladas, ¿ya? Y las que cambian son dependiente e independiente. Pero hay que ver cuál es la dependiente y cuál es la independiente de esas dos cositas que cambian. Y la idea es saber por qué. Ya, no, tampoco esto es tirarlo a la chunte, ¿cierto? Y eso es fijándose en lo que me dice el enunciado. ¿Cuál es el propósito del experimento? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué es lo que yo estoy modificando como experimentador, como científico? ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Todos dicen la B. ¿Alguien más? La D dicen. La B dicen. Veamos qué tal. No sé si me falta alguien. O ya todos pudieron participar. O están pensando algunos. Muchas veces uno se queda leyendo de repente porque estos igual son métodos científicos, igual es harto texto. Ya, súper. Entonces, si tenemos 3 pastillas de 5 gramos cada una, se mantienen constante, variable controlada. 3 vasos de precipitados, mismo volumen de agua, variable controlada, porque es el mismo, no está cambiando. Y dice que a diferentes temperaturas. ¿Quién elige la temperatura? ¿Quién decide cambiar la temperatura? El investigador o científico. Por ende, ese es el tratamiento que uno está aplicando a los diferentes tipos de vaso de precipitado. La temperatura. Yo modifico la temperatura. Y
cronometra el tiempo de efervescencia de cada pastilla. Entonces uno quiere saber si a diferentes temperaturas, al ir aumentando o disminuyendo la temperatura, va a afectar en el tiempo de efervescencia. Entonces, si yo modifico la temperatura para ver si es que afecta en el tiempo de efervescencia, la temperatura es mi variable independiente y el tiempo de efervescencia es la dependiente, porque vendría siendo la respuesta al cambio de temperatura. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas al respecto con el ejercicio? ¿Todo claro? Ya, súper. La personita, no sé, o personas que pusieron otra alternativa, ¿les quedó claro el por qué? Creo que vi algunas D o una D, no sé. La cantidad de agua no puede ser independiente porque, si bien yo la estoy modificando, yo elijo la cantidad de agua, pero no está siendo cambiada, es constante. Siempre son 200 ml de agua, ¿ya? Entonces no puede ser mi variable independiente, ¿ya? Claramente uno como científico lo elige todo en realidad, ya, excepto la variable dependiente que va a ser la respuesta, pero aquello que yo estoy cambiando, que yo estoy modificando es la independiente, ¿ya? No puede ser algo constante. Eso que es constante es controlado, ¿ya? Espero que haya quedado del todo claro. Luego, cuando ya hago mi experimento, tengo resultados y todo, realizo una conclusión, ¿ya? Y en esta conclusión tengo que tener en cuenta los resultados y también la hipótesis. Entonces, en esta parte del método científico un poco tenemos que tener en cuenta si es que los resultados apoyan, es decir, le dan el voto a la hipótesis, o bien la rechazan o la refutan. Si es que se ve refutada, podemos modificarla, y aún así es conocimiento científico, ¿ya? No porque la hipótesis sea rechazada, ya, fue todo una pérdida de tiempo, una pérdida de material, no. Sigue siendo conocimiento científico, porque estás aportando diciendo, ¿sabes qué? Esto no es así, y tú lo tienes que mantener para no cometer ese error en futuro, tú ni otro científico, pero sigue siendo conocimiento científico. El éxito de la investigación no se mide por el hecho de que la hipótesis sea aceptada o refutada, ¿ya? Ya que ambos resultados promueven el conocimiento científico. El análisis de datos nos lleva nuevamente a la hipótesis de tal forma que ésta pueda ser aceptada o rechazada. En la conclusión, nosotros idealmente tenemos que poner nuestra hipótesis fue aceptada, fue refutada, fue rechazada, no sé. Se obtuvieron estos resultados. Tampoco se plantean todos los resultados como tal, ¿ya? Pero a partir de esos resultados se plantea una conclusión, ¿ya? No necesariamente va a partir por se concluye, ¿ya? Y es por ello que uno tiene que mantener siempre en cuenta los pasos y el orden del método científico. Si te dice que ya, si te dice o tú logras inferir a partir del enunciado que ya ocurrió un proceso de experimentación, probablemente estemos entre conclusión, teoría, ley, principio. Pero no podemos estar en una observación porque ya pasó el proceso de experimentación, ¿ya? Entonces eso también ayuda muchísimo a resolver preguntas modelo PAES de método científico. Ubicarme en qué parte del método científico estamos. Si ya pasó un proceso de experimentación, si es que ya estamos en un proceso de ley, si es que ya estamos en teoría, o si es que estamos ya en proceso de resultados. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y no necesariamente te lo va a decir el enunciado, de hecho no lo dice, ¿ya? Pero uno puede ir teniendo ir sacando ciertas pistas a partir del enunciado, ¿ya? Vamos con un ejercicio que tenemos que buscar esta conclusión correcta a partir de estos datos que se obtienen en esta tabla, en este gráfico. Dice que la vitamina C es reconocida por sus múltiples funciones en el organismo. A continuación se presenta un gráfico con el contenido de vitamina C en algunas frutas y verduras. Entonces tenemos pimentón rojo con cierta cantidad de vitamina C, kiwi, pimentón verde, fresa, cebollín, repollo morado y melón. Y a partir de este gráfico y estos resultados, tenemos que sacar una conclusión.
la conclusión tiene que ser coherente con los resultados, ¿ya? En esta pregunta quizás demoren un poquito más de tiempo porque hay que ir viendo cada cual em, de las frutas y verduras, viendo qué cantidad de vitamina C aporten por cada 100 gramos de ella y, y cada conclusión tiene distinta cantidad. Alguno dice 100 miligramos, 200 gramos, 50 gramos, 200 gramos y ahí tienen que ir viendo la tabla. Así que les doy el tiempo correspondiente. La C dice. ¿Alguien más? ¿Quién más dijo yo? Súper. Veamos qué tal. Si nos fijamos en la C, nos dice 200 gramos de melón aportan la misma cantidad de vitamina C que 100 gramos de pimentón verde. Aquí es súper importante tener en cuenta que esta cantidad de vitamina C que tenemos acá, graficada, es por cada 100 gramos de las frutas o verduras. Es decir, en cada 100 gramos, por ejemplo, de pimentón verde hay 80 miligramos de vitamina C. Pero si nos dicen en 200 gramos de melón, yo digo ya, acá tenemos 40 miligramos de la vitamina C, pero en 100 gramos de melón. Si nos dicen en 200 va a ser el doble, ¿cierto? Porque tengo el doble de cantidad de melón, el doble de cantidad de vitamina C. Va a ser 80 miligramos de vitamina C en 200 gramos de melón. Y me dice que aporta la misma cantidad de vitamina C que 100 gramos de pimentón verde. Me voy a pimentón verde, en 100 gramos, 80 miligramos de vitamina C. Y claramente coinciden, ¿cierto? Porque el melón son 40 miligramos, pero en 100 gramos. El pimentón verde son 80 miligramos en 100 gramos. Y como son 200 de melón, es el doble y alcanza los 80. La habla de miligramos de pimentón rojo, ya por ende se puede descartar automáticamente porque es muy poco. La B dice 50 de repollo morado y repollo morado son aproximadamente 60, 50 vendría siendo la mitad, 30, 50 de pimentón rojo son 140, serían 70, ahí llevamos como 130, y 50 de cebollín también serían 30. Ya, y serían 160 y aporta la misma cantidad que 200 de pimentón rojo, nunca, son 280 de pimentón rojo. ¿Ya? Y la D, un postre con 100 gramos de melón, 100 gramos de kiwi, aporta la misma cantidad de vitamina C que 100 gramos de pimentón verde. Pimentón verde son 80, 100 gramos de melón son 40 y de kiwi 80. Y dejémoslo como en 90 aproximadamente, ¿sí? Porque está en... Ahí está,
está en 80 pasaditos, la mitad entre 80 y 100 son 90, ¿cierto? Entonces serían 90 más, que eran 100 de melón, son 40, son 130. Y 100 gramos de pimentón verde son 80, tampoco alcanza la misma cantidad. No sé si queda alguna duda con respecto a esta pregunta. Ya, súper. Es súper importante también ir teniendo en cuenta eso del análisis de gráfico, que es súper importante en la PAES también. El DEMRE incluye harta tabla, harto gráfico, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Se pueden hacer predicciones también dentro del método científico. Y la predicción es anunciar con anticipación la realización de un fenómeno, declarar precisamente lo que ocurrirá en determinadas condiciones específicas. Para que este proceso se pueda dar es necesario hacer previamente observaciones y mediciones, como es el caso de los meteorólogos, quienes observan y miden datos atmosféricos y pueden predecir cómo estará el tiempo de una región. También es parte del método científico, ya a partir de observaciones, a partir de datos, puedo hacer predicciones, ya. Si yo veo que 3 reacciones se ven aceleradas o se producen de manera más rápida con el aumento de temperatura, yo puedo hacer la predicción de, toda reacción entonces se hará de manera más rápida con un aumento de temperatura. Eso es predecir, nada de otro mundo, ¿cierto? Igual si tienen dudas me van avisando. Inferir, también súper preguntado por el DEMRE. Inferir es interpretar o explicar un fenómeno con base en una o varias observaciones, es decir, a partir de una o muchas observaciones, 2, 3, 4, yo voy a realizar una inferencia. Y esa inferencia debe ser apoyada o comprobada con nuevas observaciones. De lo contrario, se va a convertir en una suposición o adivinanza. Es decir, esta inferencia también tiene que estar siendo respaldada, ya también tiene que estar siendo, no es comprobada, pero tiene que tener un sustento también en la observación, ya. Es decir, si yo infiero que ya estoy viendo que 2 reacciones se ven, digamos, se ven aceleradas el proceso de la reacción mediante el aumento de temperatura, yo voy a inferir, por ejemplo, que si hago una tercera reacción, también se verá acelerada por el aumento de temperatura, ¿ya? Pero yo no puedo inferir que una tercera reacción va a ser más lenta con un aumento de temperatura, porque no está siendo respaldada con la observación que estoy viendo, porque lo que estoy viendo es todo lo contrario. Entonces tiene que ser también coherente con lo que estoy viendo, con el proceso de observación o sintiendo. O si no, vendría siendo una suposición adivinanza que no tiene una base, una consolidación a partir de la observación. Si al encender un ventilador se corta la luz de toda la casa, se puede inferir que el ventilador hizo un cortocircuito. Para que esa inferencia pueda ser válida, tenemos que realizar otras observaciones, ¿ya? Muchas veces sucede cuando uno, no sé, conecta la secadora, la estufa esta eléctrica, el hervidor y de repente se corta la luz y queda la embarrada. Entonces, esto es un claro ejemplo. Y uno puede inferir, ya, al conectar, no sé, el hervidor o el, no sé, escardazón, calientacama, se cortó la luz, hizo cortocircuito. Pero eso también tiene que tener un respaldo mediante observaciones, es decir, al conectar yo el hervidor, por ejemplo, a encenderlo, fue justo en ese momento o minutos después, mientras no se conectaba nada más, se cortó la luz, saltó el automático, ¿cierto? Y cortó la luz de la casa, ¿ya? No sé si quedan dudas. No es lo mismo que una hipótesis, no, la hipótesis es distinta, ¿ya? La hipótesis que la vimos ayer, acá está. La hipótesis es una posible respuesta al problema, ¿ya? Y van a ser explicaciones que son tentativas, es decir, posibles respuestas tentativas respecto a lo que estoy viendo.
es una suposición que no está comprobada, ¿ya? Es decir, yo al estar viendo algo, yo hago una suposición, no una inferencia. ¿Por qué? Porque no está comprobado. No tiene como un sustento tampoco tan válido, ¿ya? Y debe incluir una o varias predicciones expresadas por lo regular en un enunciado condicional. Yo les ponía el ejemplo del sí entonces, ¿ya? Si conecto tal cosa, entonces se va a cortar la luz por cortocircuito, ¿ya? Si agrego tal cosa, entonces se va a producir esto. Si aumento la temperatura, entonces, y así, ¿ya? Bueno, aquí, bueno, después veíamos que debía ser afirmativa, a excepción de las hipótesis que van a refutar una hipótesis de investigación anterior. Y aquí estaba el ejemplo del sí entonces. Si se aplica el método Z, entonces se incrementará el nivel de comprensión lectora. También puede ser sin ese sí entonces, que sería la aplicación del método Z, incrementará el nivel de comprensión lectora. Eso fue parte de lo que vimos ayer. En cambio, ya la inferencia va a ser a partir de observaciones, yo infiero, pero con el contraste de esas observaciones que ya estoy viendo, ¿ya? Por eso yo les ponía el ejemplo de varias observaciones que veía de que, por ejemplo, distintas reacciones, y a partir de esas distintas reacciones aumenta la temperatura y aumenta la velocidad de reacción. Una hipótesis vendría siendo una suposición, ¿ya? O adivinanza, porque no tengo tampoco porque no está siendo comprobada aún. Después se comprueba mediante un proceso de experimentación. La inferencia tiene cierta consolidación a partir de estas observaciones que se realizan. No sé si queda claro. La predicción viene después de la observación, no antes. Porque antes de la observación no hay nada. Cuando tú tienes la observación es como el primer paso del método científico. Después viene todo lo demás, ¿ya? Entonces tú predices después, ¿ya? ¿Se entiende? Maravilloso. Luego, cuando ya mi hipótesis fue comprobada, fue realizada varias veces por muchos científicos y ¿sabes qué? El científico José tiene toda la razón. Los hemos hecho muchas veces y siempre resulta lo mismo. Cada vez que aumentamos la temperatura, en muchas reacciones se aumenta la velocidad de reacción. Pasa a una aceptación universal y se convierte en teoría. Entonces, el científico José tiene la teoría de que a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Científicamente se puede definir como la explicación de un fenómeno hecho natural. La teoría siempre te va a intentar explicar algo, ¿ya? Te explica algo. Si tenemos tal reacción, una reacción de un compuesto A con un compuesto B, le aumentamos la temperatura, va a ocurrir que, o esperaremos que ocurra un aumento en la velocidad de reacción por tal motivo. Te está explicando algo. Esa es la teoría, que te intenta explicar algo que se está proponiendo, ¿ya? Se puede representar a través de un modelo basado en la observación, es decir, te pueden, por ejemplo, los modelos atómicos. Basado en observaciones, se plantea un modelo atómico, que son formas en las que uno puede representar también lo que está planteando, ¿ya? Tenemos varios modelos atómicos y teoría atómica también. La experimentación y el razonamiento son parte del representar un modelo atómico, también del modelo atómico, pero un modelo en general. La teoría nos permite predecir y explicar un fenómeno, y además puede transformarse en leyes de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos. Cuando ya la teoría tiene una aceptación universal bastante amplia, tiene un sustento matemático también, se convierte en ley. También puede ser un principio, ¿ya? Pero la teoría vendría siendo una explicación de un fenómeno que nosotros estamos
proponiendo, hemos pasado por un proceso de experimentación importante también, y varios científicos lo han realizado, y es por ello que mi método científico y todo método científico tiene que poder ser reproducible en cualquier parte del mundo. No puede ser reproducible solo en mi casa o solo en mi laboratorio, no. Tiene que poder ser reproducible en cualquier parte del mundo, que tenga una aceptación universal también importante, para que todos los científicos me puedan poner a prueba. Y también esa teoría es súper importante también, puede ser modificada. Ya puede un científico en Wuhan, China, me pone a prueba mi teoría y dice, ¿sabes qué? Yo haría tal modificación. Perfecto. Conocimiento científico. Suponte, no eran todas las reacciones, sino que eran todas las reacciones, excepto en reacciones redox. Es una modificación de la teoría y ayuda muchísimo. ¿Ya? Entonces la teoría no es 100% certera o es la máxima verdad, ¿ya? Si bien me explica y todo, pero tampoco es lo máximo de lo máximo. Cuando llegamos a una ley que tiene sustento matemático y no hay por dónde pillarle como desmentirla, eso ya es ley, ¿ya? Teoría aún no, todavía puede ser modificada. Luego pasamos a un principio. Si es que esta teoría genera muchas predicciones que son válidas, es decir, que vienen muchos científicos y ponen a prueba mi teoría y estas predicciones que planteaba mi teoría llegan a ser válidas con todos los experimentadores que tenían y todos sus experimentos, es decir, con muchas reacciones químicas que pusieron a prueba y todas son válidas, ya pasa a ser un principio de aceptación universal, se transforma en un principio científico. A este se le aplica el término de ley cuando ya es de gran relevancia básica o de aceptación universal, como en la ley de conservación de la masa, cuando tenemos las reacciones químicas, o la ley de gravedad en física, ¿ya? Entonces el segundo pasito es un principio, ¿ya? Y este principio es cuando ya tiene una aceptación universal también más importante, que ya ha generado muchas predicciones válidas en el fondo, manteniendo el mismo ejemplo de la reacción que aumenta la velocidad de reacción con temperatura, el aumento de la temperatura, cuando ya se ha puesto a prueba con muchas reacciones orgánicas, reacciones redox, reacciones de sustitución y muchas reacciones, genera predicciones válidas. Es decir, la predicción válida sería en esta reacción y en cualquier reacción que estemos poniendo a prueba, con el aumento de temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Y lo ponen a prueba y justamente la predicción fue válida. Es cierto que con el aumento de temperatura aumenta la velocidad de reacción. Cuando eso ya es universalmente aceptado, universalmente comprobado también, pasa a ser un principio. Y si es aún más de mayor relevancia básica, con además consolidación matemática, que es mucho mejor, ya pasa a ser ley. Y es justamente lo que viene ahora. Generalización que se apoya en evidencia empírica y es universalmente aceptada por la comunidad científica. Esa es la ley. Puede ser expresada de manera verbal o a través de ecuaciones matemáticas. No hacia un principio. Un principio jamás va a tener ecuaciones matemáticas. Todavía no llega ahí. Ya es por eso que la ley generalmente tiene estas ecuaciones matemáticas y esta consolidación y el respaldo de ecuaciones matemáticas. Es un conjunto de reglas y normas que describen una relación constante entre dos o más variables que influyen en el comportamiento de una parte de la naturaleza. Entonces va a tener ciertas... Es como toda ley, las leyes de cuando se estudia derecho, que tiene ciertas normas, ciertas reglas. Es un poquito lo mismo, va a tener ciertas reglas, ciertas normas, porque se tienen ciertos postulados dentro de ellas. Si sucede esto, va a pasar esto, si aplicas esto, va a pasar esto otro, y se puede comprobar mediante tal y tal cosa, mediante tal ecuación matemática, no sé, algo sí que no puede tener es como una excepción, como a excepción de, no, porque la ley tiene que ser como universalmente así, ya es como la verdad absoluta, no puede tener como una llaguita así como es en todas las reacciones, pero a excepción de esta, o a excepción de estas.
Es como, no tendría tanta consolidación científica, ¿cierto? No sería tan comprobada. No sé si hay preguntas por el momento. ¿No me dicen los demás? Ya, súper. Cualquier cosa me escribe. Ya, ahí terminaríamos eso. Lo que es método científico. Podríamos empezar con la guía. No obstante, quiero mostrarles un video. Hay varios videitos de método científico. Hoy día estaba buscando algunos. Vi uno que me gustó igual harto. Les comparto la pantalla entonces. Ya. Necesito sí saber si es que lo escuchan. Ya, porque no sé si se comparte el sonido. ¿Se escuchaba? Ya, bacán. Me encanta. ¿Por qué algunos niños son tristes? ¿Qué hace que el viento sople? ¿Cómo vuelan los pájaros? Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos. Para encontrar respuestas o resolver problemas, podemos usar un proceso que fue reconocido por primera vez por el científico y filósofo Ibn al-Haytham en el siglo XI. También conocido como Alhazen, se lo considera el padre de la óptica y del método científico. Hay 6 pasos para ello. 1. Observar y cuestionar. 2. Investigar. 3. Formular una hipótesis. 4. Poner a prueba tu hipótesis. 5. Concluir. 6. Compartir los resultados. El objetivo del método científico es encontrar la verdad. Intentemos. Paso 1. Observar y cuestionar. La observación nos ayuda a formular preguntas desafiantes que podrás poner a prueba. Una buena pregunta convierte el sentido natural del asombro en una línea de investigación enfocada. ¿Cuándo es el mejor momento para conducir a la escuela? ¿Qué comida es la favorita de mi perro? Por ejemplo, si observas que las mujeres sonríen más que los hombres, podrías preguntar, ¿por qué las mujeres sonríen más? Paso 2. Investigar. Averigua si otras personas han hecho la misma pregunta o preguntas similares. Si investigas en línea, utiliza términos de búsqueda como estudio, investigación o metaanálisis, que es un resumen de la investigación sobre un tema específico. Lee todo lo que puedas sobre tu tema en particular para ver qué puedes encontrar. Investiga la felicidad basada en el género o estudia la ciencia de la sonrisa en diferentes contextos culturales. Paso 3. Formular una hipótesis. Una hipótesis es una teoría que puedes probar para ver si tu predicción es correcta o incorrecta. A partir de tu observación, has notado que las mujeres sonríen más a menudo y que las personas que sonríen parecen estar felices. Por tu investigación, sabes que hay diferentes tipos de sonrisas: tímidas, genuinas y falsas. En un artículo leíste que las bebés sonríen con más frecuencia que los bebés. He aquí una hipótesis. Las mujeres sonríen más que los hombres porque son más felices que los hombres. Paso 4. Probar tu hipótesis. Cuando pruebes tu hipótesis, querrás asegurarte de hacerlo de manera justa y que las condiciones sean constantes. Para esta hipótesis, podemos diseñar una prueba en la que un entrevistador habla con un conjunto de hombres y mujeres durante 5 minutos cada uno. Cuenta cuántas veces sonríen y luego les pide a cada uno que califique su nivel de felicidad. Para tener una buena muestra de la población, invitamos a 300 mujeres y 300 hombres. Parece una buena prueba, ¿verdad? Pero espera,
¿Qué pasa si el entrevistador es una mujer y los hombres tienden a sonreír más a las mujeres? O viceversa. ¿O qué pasa si el tema discutido es uno que interesa más a las mujeres que a los hombres? ¿Y si las personas no son informadores confiables de su nivel real de felicidad? Claramente tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Paso 5. Analizar y concluir. Supongamos que diseñaste un experimento muy cuidadoso, controlando tantas variables como sea posible. Ahora puedes analizar los datos para ver si tu hipótesis es correcta o incorrecta. Dependiendo de tus hallazgos, es posible que desees cambiar tu hipótesis o cambiar el diseño de tus pruebas. Quizás hayas descubierto una pregunta aún más interesante. Esta etapa del método científico se puede repetir tantas veces como sea necesario, hasta que encuentres la hipótesis y el método de prueba correctos para obtener resultados precisos. Paso 6. Compartir los resultados. Cuando estés satisfecho de haber probado o refutado algo importante, informa tus resultados. En ciencias, es importante detallar tus métodos para que tus pares puedan revisar tu trabajo, lo cual es un paso fundamental para publicar. Si tus resultados son sólidos, tu experimento puede ser repetido por otros científicos. Tal reproducibilidad es un signo de buen trabajo científico, pero los resultados fallidos también pueden ser interesantes. Una predicción incorrecta podría resultar importante y siempre debe informarse. Para asegurarte de que lo hagas completamente bien, aquí hay 3 cosas más que puedes verificar antes de publicar. A. Toda teoría científica es falseable. Los verdaderos científicos saben que no existe tal cosa como la prueba científica. En otras palabras, nunca puedes probar que tu teoría sea 100% correcta. Todo lo que puedes hacer es encontrar mucha evidencia que respalde que podría ser correcta. Aquí un ejemplo. Supongamos que alguien dice, los hámsters pueden volar. No podemos demostrar que esto es falso. Sí, nunca hemos visto volar a un hámster, pero no podemos probar todas las condiciones posibles o buscar en todos los lugares posibles del planeta para saber que todos los hámsters nunca vuelan. Quizá un hámster espacial sí vuela. Entonces, si bien a menudo podemos probar que existe un fenómeno, es mucho más difícil probar la inexistencia de algo. Si no se puede demostrar que tu teoría es incorrecta, entonces no es falseable y por lo tanto no es científica. B. Correlación no es causalidad. Cuando analices tus resultados, es importante separar 2 posibles razones: correlación o causalidad. Digamos que escuchas que los pueblos que tienen más iglesias también tienen más bares. ¿Será que la religión hace que la gente quiera beber? ¿O que beber ayuda a la gente a encontrar a Dios? Si agregas más datos, como los pueblos más grandes tienen más bares y más iglesias, puedes ver que una población más grande es una causa más probable de un mayor número de bares e iglesias. Probablemente haya una correlación, pero no una causalidad. Si comparamos a los hombres con las mujeres y concluimos que las mujeres sonríen más y son más felices, esto no significa que sea la felicidad lo que las hace sonreír. Tal vez solo comen más chocolate y galletas, lo que las hace ambos felices y sonreír mucho. C. Evitar las ventanas selectivas. Cuando publicas, tienes que mostrar todos los hechos relevantes. Colgate realizó una vez una campaña publicitaria que afirmaba que el 80% de los dentistas recomiendan Colgate. Lo que no nos dijeron es que cuando les pidieron a los dentistas que seleccionaran su pasta de dientes preferida, Colgate era solo una de las muchas otras marcas que también recomendaron. Posteriormente, Colgate fue demandada y obligada a retirar sus anuncios engañosos. El propósito de la ciencia es siempre encontrar la verdad, y nada más que la verdad. Usar la ciencia para engañarnos es una práctica comercial incorrecta y terrible. Hagamos un último ejemplo juntos. Tengo 2 monedas. Una es más grande. ¿Por qué? La moneda pequeña dice 1 centavo. La más grande, 5. Ajá, las monedas pequeñas valen menos dinero. Las monedas más grandes valen más dinero. Saco algunas monedas más de mi bolsillo. 2 centavos más, un níquel más y $0.25, que son 25 centavos. ¡Genial! Mi hipótesis parece cierta. Pero espera, ¿la moneda de 25 centavos vale más porque es más grande? Entonces, ¿es una correlación o una causalidad?
El tamaño de mi muestra es bastante pequeño. No creo que esté lista para informar mis resultados. ¿Puedes ayudar? Aplica el método científico para estudiar tu moneda local. Tal vez tengas una hipótesis que podamos probar hasta que obtengamos resultados sólidos y repetibles para informar. Por favor, publica tus hallazgos en los comentarios a continuación.